Mis hermanos, buenos días. ¿Cómo han estado ustedes? ¿Cómo los trata el Señor? ¿No lo recuerdan? Mejor de lo que lo merecemos. Nos trata mejor de lo que lo merecemos. Algún hermano me preguntó hace días por qué estábamos dejando algún grupo de niños cada domingo. Y pues la verdad es, todo esto es estratégico, ¿no? Ah, Voy a decir algo que quizás pues nosotros fuimos criados y fuimos levantados de esa manera, y gracias al Señor por su momento, en su tiempo, y Él tuvo misericordia de nosotros de esa manera. Sin embargo, ah, tenemos que decir también que como padres y como iglesia a veces descuidamos algunas cosas de la disciplina, del control de nuestros muchachos, de la misma responsabilidad que nosotros tenemos como padres, y dejábamos el alimento para solamente cada 8 días de nuestros hijos en la escuela dominical, y pues que los maestros miraran a ver cómo se defendieran ahí, ¿no? Pues hermano, ha ido pasando los tiempos, ha ido pasando los años, y creo que nosotros hemos ido madurando en eso, hemos entendido la responsabilidad de nosotros como padres, que la primera responsabilidad no recae sobre los profesores de la escuela el día domingo, sino que recae sobre nosotros como padres. Y nuestros muchachos deben recibir antes que el alimento de ellos, porque ellos saben la responsabilidad que tienen que hacer. Ellos deben ser responsables con nosotros, más bien nosotros debemos ser responsables con ellos. Gracias, Carlos. Debemos ser responsables con ellos. Y hay un escalón que nosotros debemos aprender a controlar, y que tenemos que aprender a superar con nuestros hijos, y es el de la disciplina en el orden, en el culto de la iglesia. Nuestros hijos deberían estar a nuestro lado aprendiendo, deberían estar siendo discipulados por nosotros. Ellos deben aprender a estar en la iglesia, ellos deben aprender, bueno, quizás por pedagogía podríamos, hablar mucho de ese asunto, pero nuestros hijos deben aprender a estar en la iglesia, y que cuando se viene a la iglesia se viene en orden, y a estar en orden. Pero es que son muy pequeñitos, que no sé qué, hermano, invéntese algo. Tráigale una hojita para que coloree, pídale a los servidores, a los maestros que están ahí, es que este muchacho es tan inquieto que no... Empezando porque hay problemas de disciplina, hermano. Pero si no lo puedes, claro, ¿cómo va a tener ahí una hora escuchándome y a mí? Pues entonces colóquele una hojita ahí para que raye algo, pero ahí está, ahí está, ahí está. ¿Sí me van a entender? ¿Sí? Bueno, mis hermanos, yo sé que algunos de nosotros fuimos creados de otra manera, pero, hermano, estas son cosas que hemos hablado también con los maestros, ¿no? Pero la predicación es por otro lado, mejor dicho, otro día hablamos de ese asunto. ¿En qué quedamos? En que los estaba saludando, en que ustedes están bien tratados por el Señor, y en que por favor abran sus Biblias a Amós capítulo 7. Así que, mis hermanos, el que los niños queden aquí cada 8 días tiene un propósito, y es que se vayan acostumbrando a estar aquí con sus padres. Un buen día estos de pronto ya dejamos de pagar salón. Si alguno tiene alguna duda sobre eso, por favor, hermano, acérquese a Humberto y pregúntele. Creo que el otro mes tenemos un taller de padres, ¿no? Me parece que sí. Parece que por ahí está agendado un taller de padres. Bueno, mis hermanos, esta mañana, por amor a mí, por organizar mi mente, y porque quizás les pueda ayudar a ustedes algo, voy a hacer algunos apuntes aquí en el tablero. Eso sí, disculpen que escribo en lenguas. Y sí, hermano, sí, esa me la aprendí. Así que, bueno, mis hermanos, pues oremos antes de ir al texto, y que el Señor nos ayude esta mañana. Amén. Padre, gracias por mis hermanos que han tomado su tiempo para estar aquí esta mañana. Nuestro deseo no es venir aquí simplemente para calmar nuestra conciencia por esta semana,
Nuestro deseo de venir aquí no es solamente porque, bueno, eso fue lo que aprendí a hacer toda la vida y hay que ir. Nuestro deseo al venir esta mañana es adorarte y que en todo lo que hagamos, Señor, tú seas glorificado, nosotros seamos edificados. Señor, entendemos esta mañana que todos nos enfrentamos a nuestras debilidades, a una audiencia esta mañana débil, a un predicador débil. Por eso necesitamos esta mañana de tu gracia, necesitamos de tu luz y necesitamos de la ayuda de tu Espíritu para que podamos interpretar correctamente lo que tú nos estás hablando. Creemos en el poder transformador, en el poder santificador de la palabra. Por eso queremos que ella esta mañana ocupe el lugar principal. Ayúdanos, Señor, para que en este acto de adoración de todos juntos podamos estar unidos y nuestros sentidos puedan ser despiertos y podamos entender lo que tú nos estás hablando hoy. Guárdanos de querer meter al texto nuestras ideas. Guárdanos de querer hablar conforme a lo que a nosotros nos parece y por favor guíanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, Amós capítulo 7. Bueno, nos vamos a enfrentar esta mañana a un texto un poco extenso. Quizás pudiera en su orden tener algunas divisiones un poco más pequeñas y quizás usted se va a dar cuenta que yo me voy a quedar cortico para poder explicar, pero seguramente usted, si se lleva el texto para su casa y lleva alguna guía en cuanto al texto, usted seguramente, hermano, va a poder enriquecerlo muchísimo más. Vamos a ir desde el verso 1 del capítulo 7, y si el Señor nos ayuda, vamos a ir hasta el verso 3 del capítulo 8, ¿de acuerdo? Ya les voy a decir por qué de pronto tan extenso y la razón es para que podamos seguir como un orden de pensamiento y podamos llegar hasta allí para no tener el texto cortado, ¿de acuerdo? Sin embargo, ya les digo, en la división ustedes podrían encontrar unas subdivisiones mucho más pequeñas. Así que vamos a leer por el momento del verso 1 del capítulo 7, vamos a leer hasta el verso 9, ¿de acuerdo? ¿Lo tienen? ¿Ya están todos? Muy bien. Dice Amós: esto me ha mostrado Jehová el Señor. Él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío que viene después de la siega del rey. Y aconteció que cuando acabaron de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora, pero ¿quién levantará a Jacob, que es tan pequeño? Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Verso 4. Jehová el Señor me mostró esto. Jehová el Señor llama al fuego para juzgar, y el fuego consumió el gran abismo y también una parte de la tierra. Y dije: Señor Jehová, cesa ahora, pues ¿quién levantará a Jacob, que es tan pequeño? Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Me mostró también esto: el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano tenía una plomada de albañil. Jehová entonces me preguntó: ¿qué ves, Amós? Yo respondí: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. ¿No bien? ¿Quién era Jeroboam? ¿Quién? El rey del norte. Muy bien, un repasito así
cortico que nos pueda ayudar en algo de contexto. Tenemos un reino dividido: reino del norte, reino del sur. El reino del norte se llama Israel y el reino del sur se llama Judá. ¿Cuántas tribus tenemos en el reino del norte? 10. ¿Cuántas tenemos en el reino del sur? 2. Muy bien. En medio de ese reino dividido, el Señor envía profetas. Y en ese momento tenemos a un profeta predicando ¿a qué reino? ¿Norte o sur? Al reino del norte. Pero este profeta viene del reino del sur. Él vino del reino de Judá. Vimos en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Amós que Amós va a hacer un anuncio de juicio para todas las naciones. ¿Recuerdan? Todas las naciones, las que están alrededor. Jason, ¿me hace un favor? Búsquese la versión de las Américas ahí, por favor. Y usted solo lea esa. ¿Qué dijimos? Que el Señor viene con una palabra de juicio sobre las naciones que están alrededor. ¿Recuerdan las que tocamos ahí alrededor? Pero con una palabra muy especial a unas personas muy especiales. ¿Y a quién? A su propio pueblo. Y mayormente al reino del norte, al pueblo de Israel. Vamos a ver hoy del capítulo, y seguramente en otras predicaciones más adelante, del capítulo 7 al capítulo 9, vamos a encontrar que el Señor le da unas visiones al profeta. En total vamos a encontrar 5 visiones. Esas visiones va a hablar de un juicio que ya viene, de un juicio que el Señor mismo ha enviado. ¿Se les ha advertido al pueblo de Israel? Sí, en lo que hemos visto, ¿cierto? Se les ha advertido. ¿Ellos han atendido? No. Así que en estas visiones el juicio de Dios aparece representado de una manera muy especial y aparece con unas figuras simbólicas. Así que esta mañana nos vamos a enfrentar a esos textos, hermano. A veces es un poco, podría ser un poco complicado, podría ser un poco difícil, así que por eso necesitamos mucho de la gracia del Señor esta mañana. Así que, muy bien, tenemos al profeta y el profeta va a tener visiones. Vamos a encontrar algo. Vamos a encontrar hasta el versículo donde nosotros leímos, no sé si ustedes lo alcanzaron a notar, encontramos 3 visiones. Una visión, 2 visiones, 3 visiones. Luego de esas 3 visiones, vamos a encontrar como por decirlo así, un paréntesis. Ya ahorita vamos a hablar de ese paréntesis. Y al final, en el capítulo 8, vamos a encontrar una 4ª visión. ¿De acuerdo? Así que leamos. Entonces, a ver cómo nos ayuda el Señor esta mañana. Verso 1 dice: ¿por qué hablamos de las visiones? Note que las palabras de Amós inician: esto, lea hermano, lea, esto me ha mostrado. Así que el profeta va a tener unas visiones. Visión no es entrar en un éxtasis como lo que nosotros vemos por allá a veces en las películas. No es como que entra en un trance la persona y empieza... No. Eso no tiene nada que ver con una visión bíblica. Por una obra especial del Señor, del Espíritu del Señor en la vida del profeta, el profeta va a estar consciente de lo que está viendo y el mismo profeta va a escribir de manera que todos sus sentidos, todas sus aptitudes están presentes. Él en ese momento no se vuelve un alma mecánica para escribir de parte de Dios y yo veo que... No. Eso es de televisión. Eso no es de la escritura. ¿De acuerdo? Ese tema no es el tema para tratar hoy, pero ya hemos hablado un poco de lo que pasaba en la vida del profeta. Cómo el Señor toma aún del carácter del mismo profeta y nos va a comunicar algo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí va la visión. Por eso podemos hablar. De ahí en adelante
de visiones, porque el mismo profeta nos lo está comunicando. Esto me ha mostrado. Muy bien. ¿Quién se lo ha mostrado? Dice el profeta que el Señor se lo mostró. Entonces nos vamos a enfrentar a una primer visión. Tenemos que decir que esa visión del profeta viene de parte de... No fue que comió mucho, no fue que, ya les digo, entró en un trance, o iba bajando por la escalera, se cayó y tuvo una visión. No fue que se murió, se lo llevaron para el hospital y por 7 días estuvo allá entubado. ¿Sí me estoy dando a entender? Ah, bueno. Porque esos son los que tenemos por ahí a veces como medio raros. Así que Amós no entra en ningún trance, en ningún éxtasis. Y noten, es algo que él vio. Esto me ha mostrado, lo está viendo. Es algo que Jehová le mostró. Lo que estamos leyendo entonces, hermano, es palabra del Señor. El Señor nos lo va a comunicar a través del profeta. Y vamos a notar algo, y es que parece ser que podríamos reunir estas visiones como en pequeños grupos. Así que esta primera y esta segunda visión tienen varias cosas en común por las cuales podemos hablar de ellas como de un pequeño grupo dentro de esas visiones. Y nos vamos a encontrar que hay una interacción, hay un diálogo del profeta con el Señor. Dice que Amós vio al Señor que esto me ha mostrado Jehová el Señor. ¿El qué? Ok, criaba langostas. Amós vio al Señor criando, formando langostas. Entonces ahí tenemos la primera visión. Una visión de langostas. En esta parte en especial creo que Humber habló mucho la vez pasada cuando hablamos de Joel. Y él hizo la aclaración que esas langostas no es la langosta de mala que uno se come, ¿cierto? No, ¿cierto? Hablamos de que era como ¿qué? Como un saltamontes, algo así, ok, un insecto de eso. Ahora lo que está diciendo el profeta es que, mire, él criaba langostas cuando empezaba a crecer el heno tardío. El Señor está criando langostas que fueran contra el reino del norte. Resaltemos algo. ¿Quién cría langostas? ¿Quién está formando langostas? El Señor. O sea que el juicio que va a venir sobre el pueblo del Señor viene ¿de quién? Del Señor mismo. No es que Satanás los va a robar, no es que Satanás va a venir contra sus sembrados, no es que el diablo se les va a meter. ¿Sí, Pedrito? No, Señor. Es juicio del mismo Señor, viene de la mano del Señor. Y el pueblo del Señor dice, amén. Amén. ¿Viene de quién? Del Señor. Muy bien. Es el Señor el que lo está juzgando. Esa plaga contra ellos venía de parte de Dios mismo. Recordemos que las langostas fueron causa de mucha hambre en el pasado. ¿Recuerdan? Devoraban los sembrados, acababan con las plantas frutales. Era de las peores plagas para un pueblo agricultor. Y ahora esa plaga, de mano del Señor, venía contra... Dígalo, hermano. Contra el pueblo del Señor, contra el reino del norte. Ahora, esta frase que aparece ahí, este heno tardío, nos da la imagen de una siembra tardía. Pero note lo que pasa. El detalle está aquí. Cuando comenzaba a crecer el heno tardío que viene después de la siega del rey. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es la cosa? Es muy probable que la primera cosecha fuera para el rey por un impuesto que el rey había puesto sobre el pueblo. ¿Ya? Entonces lo ilustro. Segundito.
se preocupa por su sembrado, trabaja fuerte en su sembrado, o sea, segundo hoy como representante del pueblo de Israel, y trabaja duro, y el rey le dice: va a ponerle un impuesto a usted. Así que la primer cosecha que recoja de todo eso va a ser para mí, porque es el impuesto. Segundito dice: listo, vale. Ahora el pueblo tiene un problema. ¿Sí lo notará? ¿Por qué? El heno tardío que viene después de la siega del rey. Entonces el rey le dice: la primera es mía, la segunda es suya, haga lo que quiera con ella. ¿Cuál era el problema? La primera para el rey y la segunda para la langosta. Sí, eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, señor, porque él lo dijo. Ese era el gran problema al que se iba a enfrentar ahora el pueblo. Ahora, notemos, verso 2. Y aconteció que cuando acabaron de comer la hierba de la tierra, yo dije: ¿quién se comió toda la hierba? Cuando acabaron de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora, pero ¿quién levantará a Jacob, que es tan pequeño? Las personas iban a quedar sin comida. Se iba a acabar, hermano, todos. Mire, hagamos una pequeña referencia. Capítulo 4, verso 9, que ya hablamos de ese tipo de cosas. Creo que esto lo enseñó Humber. Verso 9 dice: os herí con viento del este y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, vuestras higueras y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. El Señor los había castigado, y nos deja ver el texto que ya había habido unas plagas que el Señor había enviado como juicio. ¿Se arrepintió el pueblo? No se arrepintió. Aunque el Señor ya los había castigado, ellos no se habían vuelto, eran obstinados en su pecado. Y aunque el profeta denuncia su pecado, ¿ve arrepentimiento? No hay arrepentimiento en el pueblo. Pero aunque el profeta no ve arrepentimiento en el pueblo, ¿ustedes se dan cuenta de lo que acaba de pasar? Viene la langosta, acaba con todo, ¿y qué dice Amós? ¿Qué dice Amós? Imagínese usted como profeta en medio del pueblo de Israel, y usted se levanta, da el mensaje del Señor, no ve nada de arrepentimiento, por el contrario, el pueblo obstinado. ¿Usted como profeta qué haría? Señor, ¿sí o no, Edgar? Edgar dice: bien hecho. Sí, acábelos, vaya y acabe con todos. Pero algo está pasando en el corazón del profeta, y el profeta, aunque vea a un pueblo obstinado, rebelde contra el Señor, va y le dice: Señor. Podemos imaginarnos al profeta: Señor, ¿sí? Tenemos que imaginarnos, hermano, al profeta casi que con dolor en su corazón yendo al Señor para decirle: Señor, perdónalos. A un profeta, como nosotros decimos coloquialmente, ¿no? Con el corazón en la mano delante del Señor: Señor, perdona por favor a este pueblo. ¿Merecían el perdón de Dios? No, pero ahí tenemos al profeta, una súplica de perdón por ellos. Ahora, ¿el profeta era consciente del mensaje? ¿Era consciente del pecado del pueblo? Entonces, ¿a qué acude el profeta? ¿Sobre qué base? ¿Sobre qué base el profeta? El profeta puede decir: Señor, ¿has visto el arrepentimiento de este pueblo? Perdónalos, por favor. ¿Sí? No. Ve a un pueblo rebelde y aún así va al Señor y le dice: Señor, perdona a este pueblo. ¿Sobre qué base? Sobre la cuenta del pecado que seguían cometiendo y pide perdón. Sí, pero ¿a qué acude el profeta? Sí, a la gracia del Señor. Es que no hay nada que estos muchachos se merezcan, así que, Señor, perdónalos. Y como si el Señor le contestara: ¿y sobre qué y por qué?
Solo acude ¿a qué? A la gracia del Señor, a la misericordia del Señor, mis hermanos. Solo apelando a la gracia de Dios porque ellos no se han arrepentido. Pregunta, ¿el profeta sabe que el castigo vendrá? Sí, el castigo vendrá. Y aunque él sabe que el castigo vendrá, él reconoce que el pueblo es un pueblo insignificante. Aunque sea numeroso, es insignificante, pero aún así tenemos a un profeta clamando al Señor. ¿Lo notaron? Dice, perdona ahora, pero ¿quién levantará a Jacob que es tan pequeño? ¿Sí me di a entender? Ahí viene este texto, viejo Willis, que es un texto que, ay hermano, parece que a veces trae unos problemitas, ¿no? ¿Qué dice el texto? Ah, ¿sí ven? ¿Sí ven? No falta el que mira el texto y dice, ¿se da cuenta? Perdónenme, hermanos, que cometí aquí un error. Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo. Entonces algún mal lector de la escritura dice, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta que por un lado Dios sí cambia de opinión, Pedrito? ¿Lo hizo o no lo hizo la Biblia? Claro, él dice que se arrepintió. ¿Y quién lo hizo arrepentir? Perdón que esto va a ser duro. ¿Quién lo hizo arrepentir? Claro, claro. ¿Sí lo vieron o no? Un profeta que es capaz de mover la mano de Dios. Un profeta que es capaz de cambiar con su oración la decisión de Dios, ¿sí? No. Eso es para un lector desprevenido, despreocupado. Para un manipulador de la escritura. Lo que la Biblia nos deja ver es la compasiva misericordia y respuesta de Dios. Note que él dice, no será, dijo Jehová. ¿Cambió Dios de parecer? No, señor. ¿Qué dice el texto? Y este texto me gustó más de la Reina de las Américas, porque note cómo utiliza, ahí no utiliza la palabra arrepentirse, ahí utiliza otro verbo. Se apiadó el Señor de esto. No sucederá, dijo el Señor. Así es. ¿Hay algo, hermano, en la historia que haya sorprendido a Dios? ¿Hay algo que haya pasado en la historia en que haya en verdad cogido a Dios como con ¿y ahora? No. Entonces, ¿qué quiere decir esa frase? Le ha placido a Dios, a través de la oración del profeta, ejecutar sus propósitos. Lo que sugiere el contexto, hermano, es que el Señor ha escuchado la intercesión del profeta y el Señor ha respondido favorablemente. Amós ruega y recibe respuesta del Señor. Sí. Así que escuche bien, Dios detiene temporalmente su castigo. Claro, nosotros hoy entendemos cuando leemos toda la escritura que fue la voluntad de Dios desde el principio que eso pasara así. Y va a quedar, hermano, mientras vamos a mirar el texto, va a quedar demostrado ampliamente dos cosas. La perversidad de Dios y también ¿qué? Perdón, la perversidad del pueblo. Tome, Humberto. La perversidad del pueblo y la misericordia de Dios. La paciencia de Dios. ¿El profeta sabía que Dios cambiaría su parecer? Si yo oro fervientemente, ¿voy a hacer que Dios cambie? No, eso no iba a pasar. Y el profeta lo sabía. ¿O no? Es que el profeta lo sabía. Pero aún así él ora al Señor. ¿Esto está quedando grabado? Yo no sé cómo va a ser ahí. Verso 4.
¿En qué quedamos? En que el Señor se arrepintió. Note, verso 4. Jehová el Señor ¿qué viene? Otra. Eso, Johanna. Sí, es que uno aprendiendo a leer juicioso. Mira, con la sola lectura juiciosa uno de la escritura, uno superaría una cantidad de falsedades y errores. Jehová el Señor me mostró. Viene otra visión. Jehová el Señor, no se le olvide. ¿Qué es eso de Jehová el Señor llama? ¿Qué es eso? Que el Señor mismo está ejecutando su juicio. Y viene la otra visión. ¿Qué elemento hay ahí? Fuego. Viene otro elemento, que es el fuego. Muy bien. Una visión. La primera visión. La segunda, el fuego. Muy bien. Entonces dice ahora sí el verso 4. Jehová el Señor me mostró esto. Jehová el Señor llama al fuego para juzgar. Y el fuego consumió el gran abismo y también una parte de la... Vamos a ver vamos a acercarnos a la visión del profeta y vamos a ver un fuego abrasador. ¿A qué le suena el fuego? ¿A una fogatica ahí como para calentarnos y pasar un ratico chévere? ¿O les suena a un castigo? ¿A una destrucción por fuego? Juicio. ¿De dónde viene? De Dios. Es Jehová el que llama al fuego. Y noten ese fueguito. Llama para juzgar y el fuego consumió el gran abismo. Bueno, esta palabra del gran abismo, ¿te acuerdas, Paola? Estamos estudiando con Paola y con otros hermanos Génesis. Y cuando nos encontramos con esa palabra, parece ser que esta palabra, el gran abismo, puede referirse a las aguas subterráneas, a las profundidades de las aguas, lo hondo del mar. O sea que estamos hablando de un fuego que consume una gran cantidad de agua. El Señor ya les había anunciado su fuego, su juicio. Dice, Jehová el Señor me mostró esto. Jehová el Señor llama al fuego. ¿Para qué? Para juzgar. Y el fuego consumió el gran abismo y también una parte de la tierra. No estamos hablando de una fogatita. No estamos hablando de un fueguito que de pronto, ni siquiera de una gran sequía, como a veces algunos interpretan. No, estamos hablando de un fuego abrasador que va a consumir. Versos 5 y verso 6. Noten nuevamente lo que va a pasar, que va a ser muy parecido a lo que pasó en la anterior visión. Y dije, ¿sí? 5 y 6. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora, pues ¿quién levantará a Jacob que es tan pequeño? Otra vez. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová a él. Y entonces algún lector dice, bueno, ¿y por qué el profeta no repite que el Señor se arrepintió? Algunos literalmente podría decir, ¿arrepentirse? Pues es arrepentirse. No, Señor. En la escritura, las palabras deben ser puestas en su contexto para que nosotros podamos entender qué es lo que el Señor está comunicando. Así que nos vuelve a repetir el profeta sobre esta segunda visión que el Señor se arrepiente. O sea, ahora sí cambió de parecer. En la primera se lo dije bromeando, pero en esta sí me voy a arrepentir. ¿Sí? No, Señor. ¿Qué está comunicando el profeta? ¿Qué es lo que está diciendo? Note, nuevamente encontramos el elemento. El profeta clama. El profeta ora al Señor. Pregunta, ¿el Señor tendría la autoridad para quitar ese fuego? Sí. Así que los mismos principios de esta primera visión que ya vimos, vamos a aplicar en esta segunda. Nuevamente, no es como nuestro arrepentimiento. ¿Qué dice el verso, Jason? Nuevamente, el texto de las Américas dice, se apiadó el Señor de esto. Esto tampoco sucederá, dijo el Señor Dios. Les voy a enviar fuego que los consuma. Ora el profeta dice, no, mejor no. Ora el profeta y Dios dice, no, mejor no. ¿Sí? Envía el Señor la langosta, porque va de su mano, el profeta ora.
Y entonces el Señor dice, no, mentiras, mentiras. ¿Sí? No, eso nunca es así, nunca va a pasar así. Nuestro Dios es un Dios que no cambia. Ya hemos hablado de eso. ¿Les gusta eso? Uy, amén. El Señor los ama y nunca va a cambiar. Amén. El Señor es poderoso y los va a guardar. Amén. El Señor es juez justo y los va a juzgar. Y no va a cambiar. Amén. Y el que no crea será condenado. Amén. ¿O no? Sí, eso dice en la Biblia. Está muy duro, hermano, hoy. Está muy dura la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está comunicando el profeta? Bueno, la oración es el medio dispuesto por Dios para el Señor hacer su voluntad. Dios puede pasar por alto el castigo, sí, el pecado no lo va a tolerar. Así que lo que uno debe entender del texto, hermano, es que humanamente el plazo se ha extendido nuevamente. ¿Qué va a quedar demostrada? La misericordia de Dios y la perversidad del pueblo, del corazón del hombre. Permítame hacer una aplicación ahí rapidita sobre esto. Mi hermano, no confunda paciencia con alcahuetería divina. Eso no pasa. ¿Para qué es la paciencia de Dios? ¿Sí o no? ¿Está claro? Para llamarnos a nosotros al arrepentimiento. ¿Hay un día final? Sí. Y si hay alguno esta mañana que no es consciente de ese día final, hermano, hay un día final. Y como Dios es un Dios lleno de amor, de justicia, de ira, de misericordia, y es un juez justo que no cambia, Él no va a cambiar de parecer tampoco en el día del juicio final. Y estamos en problemas aquellos que no, están en problemas aquellos que no se acerquen al Señor. Él no va a cambiar de parecer. Eso debería, ¿sabe qué? Motivarnos a todos nosotros. Vemos al mundo perdido. Hermano, ¿usted sabe para dónde va? ¿Para dónde van ellos? ¿Para dónde va ese mundo perdido? ¿Para dónde va a terminar ese mundo que no ha escuchado del Señor? ¿Quiere que le toque una fibra más sensible? ¿Usted tiene familia que no es creyente? ¿Usted sabe dónde va a terminar su familia, que tanto ama, que usted tanto quiere, si no acepta al Señor? Hablábamos esta semana con Jorman, ¿no? Porque el Señor es juez justo. Esto va a quedar grabado, pero quién sabe si lo escuche. Mi tía, una tía que quiero mucho, que amo mucho, pero es rebelde al Señor, ha sido rebelde al Señor por mucho tiempo. Y aunque quiero mucho y amo mucho a mi tía, mi Señor es un juez justo. Y si ella se llega a perder, el Señor sigue siendo justo, bueno, y está ahí. Mi tía no va a poder decir nada. ¿No va a entender? ¿A qué debería motivarnos? Verso 7, mi hermano. Sigamos. Me mostró también, o sea, otra visión. Me mostró también esto. El Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano tenía una plomada de albañil. Paremos ahí un momento. ¿Cuántos constructores hay aquí esta mañana? Willis. Veo algunos que no saben para qué es una plomada. Bueno, ahí. Willis, hermano, dame el favor y me va resolviendo ahí qué es una plomada mientras yo escribo. Viene una tercera visión. ¿De una plomada. Muy bien. Note que el texto dice claramente es una plomada de albañil. Viejo Willis, ¿qué es una plomada, señor? Algo que usamos los constructores para que por lo menos una pared quede derecha. Una columna.
Ahí está. Algunos no conocen. La iba a traer hoy, pero es que ya me vuelvo como muy. Muy bien. Una plomada es eso, una pesa que cuelga de un hilo y que los constructores utilizan para si está recta o no está recta una pared o lo que hagan, lo que esté levantando, pero que eso quede recto. ¿Qué tal, viejo Willy? ¿Cuánto lleva usted trabajando en el ramo? Más de 15 años. Si nosotros le ponemos a usted aquí ladrillo, cemento, tal, usted sabe levantar una pared. Pero yo le digo, no utilice la plomada, va a hacerlo a ojo. ¿Se atreve a hacerlo a ojo? ¿Por qué no? Porque uno ve a los constructores más experimentados de años y de años. Ese no es como su papá, que hágalo a ojo. Ese es el papá de Pfeiffer. Eso levante la ojo. No, pasarán los años y el constructor no puede fiarse de eso. No, a eso está ese instrumento ahí. Bueno, ¿y qué nos está diciendo el Señor con eso, hermano? ¿Qué nos está diciendo? Amós vio lo terrible del juicio. ¿Y notaron ustedes que Él intercedió por el pueblo? 2 veces. Pero hermano, el fin llegará. Ellos reprobarían. De aquí en adelante, lo que nosotros vamos a ver en las siguientes visiones, vamos a notar que ya no está el elemento de la intercesión. Ya el profeta no va a interceder más. Ahora será el Señor el que se va a dirigir al profeta. Aquí ya no veremos más la paciencia que nosotros acabamos de leer del verso de los versos anteriores, cuando dijimos que el Señor se arrepintió. Ya no va a haber más paciencia. Las dos primeras visiones nos dejan ver un juicio literal. Langosta, langosta. Fuego, fuego. ¿Listo? En estas 2 visiones que vamos a continuar viendo, vamos a ver algo simbólico y vamos a mirar qué es lo que está anunciando en ello. Note que el profeta dice, me mostró también esto: el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo. Esto de que vi al Señor, que el Señor era el que estaba, es lo que nosotros llamamos en la escritura una teofanía. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Es una manifestación, es una aparición, es una revelación de la divinidad. El profeta en esa visión ve al Señor. Hay una manifestación del Señor. Y aparece este elemento, la plomada. Ya dijimos, es una pesa que cuelga de una cuerda y que le sirve al señor albañil para mantener la línea vertical del muro, que esté derecho ese muro. Eso. Es un instrumento de medición. Muy difícil la aplicación. ¿Qué está diciendo el Señor? Los voy a medir a ustedes. Dios va a usar esta medida con Israel. ¿Para qué? A ver, Israel, parece ahí, lo voy a aplomar. ¿Para qué? Todos deben estar como sobre una sola línea. ¿Y si no están? Verso 8. Jehová entonces me preguntó. ¿Sí notaron? Que anteriormente el profeta vio y le pregunta al Señor. Le pregunta al Señor, no, entra en intercesión. Ahora, él ve una visión, pero es Señor el que se dirige al profeta. Muy bueno eso. ¿Qué ves, Amós? Yo respondí, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo de Israel. ¿Y sabe qué dice el texto? No los toleraré más. ¿Qué iba a revelar la plomada? Sí. Se habían apartado, que se torcieron del camino de Dios. Y una pared así, viejo Willis, no sirve. Solo tiene un fin: tumbarla. La plomada va a exponer el estado del pueblo de Dios. Dios estaba probando el carácter, la fidelidad de su pueblo. A ver, vamos a ver, moralmente,
torcidos. Bueno, está bien, no pasaba en esa. La fidelidad, torcida, ¿cierto? Su espiritualidad, torcida. Su vida, torcida. Y aquí ya no hay oportunidad para la intercesión. ¿Sí lo notaban? El profeta ahora está esperando una respuesta de Dios. La plomada va a decir la verdad. La respuesta de Dios, ¿cuál es? No los toleraré más. Y nuevamente el profeta dice: Señor, perdónalos. No, ya no hay intercesión de parte de él. Profeta, verso 9. Esta es la respuesta del Señor. No los toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán ¿qué? Destruidos. Los santuarios de Israel serán asolados. Y decir: me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. La referencia de Isaac aquí en este texto viene de una ciudad llamada Beerseba. ¿Se acuerda de Beerseba, lo que hemos visto ahí en el mapa? Unos lugares que ellos levantaron de adoración. Lugares falsos para su adoración falsa. Y la sentencia que el Señor les dice es que serían ¿qué? Derribados, asolados. Nada iba a quedar, nada estaba exento, nada podía quedar en pie. Todo estaba torcido. Nada iba a poder quedar en pie. Pero antes de que todo cayera, ¿sí notaron lo que el Señor dijo? Traerá espada a la casa de Jeroboam. No tenemos mucho tiempo para ir al texto, pero los que están tomando apuntes les doy esta cita para que ustedes la lean. Segunda de Reyes 10, verso 28 y verso 29. Pedrito, ninguno de los reyes de Israel hizo lo recto ante Jehová. Israel, todos sus líderes serán juzgados con espada porque frecuentemente se encontraban torcidos todo el tiempo, Pedro. Ninguno hizo lo recto delante del Señor. La primera visión, la segunda, la tercera, pero vimos los elementos que hay aquí como en común, ¿no? El clamor del profeta, la visión, y aquí ya desaparece un elemento, pero la tercera visión es una plomada. Pero como el Señor sí cambia de parecer, según algunos impíos. Pasemos al capítulo 8, verso 1 y verso 2. Aquí hay una esperanza, porque Dios sí se arrepiente. Esto me mostró Jehová el Señor. ¿Lo tienen? Capítulo 8, verso 1. Esto me mostró Jehová el Señor, un canastillo de fruta de verano. Y me preguntó: ¿qué ves, Amós? ¿Sí notaron ahí? Viene la visión y viene el diálogo del Señor, pero el Señor preguntándole al profeta: ¿qué ves, Amós? Y respondió: un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Bueno, mi hermano, esta visión es la visión de una... ¿Qué dice ahí? ¿Cómo lo tienen ustedes en su texto? Un canastillo de fruta. Hay una versión en la que le voy a poner aquí. Ah, no, ahí también aparece de verano. Fruta madura. Básicamente es lo que nos está comunicando el texto. Esta visión viene en el contexto en el que le dicen al profeta: deje de hacer esto, que es el paréntesis. Pero ya ahorita volvemos al paréntesis porque nos saltamos una cantidad de textos, ¿no? Toca mirar qué fue lo que pasa ahí. Pero como para tener un orden en el pensamiento, para no decirle, bueno, primero 3 visiones, después como el paréntesis y después la otra visión. Pero lo que quise hoy fue que viéramos las 4 visiones para que tuviéramos como todo el contexto, y después de ver las 4 visiones volveremos atrás, ¿de acuerdo? Como para organizar un poquito la mente y por mí mismo. Ya, para que podamos organizar un poco mejor el hilo de pensamiento, para que podamos hilar un poco mejor el pensamiento, sería la idea. Así que ahorita vamos a ver que al profeta le dicen: cállese, no queremos que usted esté aquí.
Bueno, esta visión va a venir en ese contexto, en el que le dicen al profeta, cállese, pero ya vamos a ver allá. Ya vamos a ver que aparece ahí un personaje y bueno, y viene este canastillo de fruta. Cuando todos pensamos en un canastillo de fruta, ¿en qué piensan ustedes? En algo agradable, en un picnic. ¿Sí? Dime. En un picnic. En un picnic, en algo agradable, en nuestra reunión de acción de gracias. Ah, ¿se acuerdan nuestra reunión de... Oh, bueno, una frutica bien madurita, ¿cierto? Una manzanita. ¿Vinieron en ayunas? No vienen. Los que vienen en ayunos, imagínense ahorita, no sé, una ensaladita de frutas así bien rica, que no se la pueda comer así bien madurita la fruta, con crema de leche, chispitas de chocolate. Ah, sí, es que ahorita, hermano, eso tiene estrategia, hermano. Pues sí, todos nos imaginamos algo rico. ¿Quién piensa en algo terrible? No. Uno no se imagina como frutas envenenadas, o así como el cuento de los niños, ¿no? ¿Quién pensaría en algo terrible? No se dice qué fruta, ¿sí se dan cuenta? El profeta solo dice un canastillo de fruta de verano, un canastillo de fruta madura. Eso no es relevante qué fruta es. Lo que sí es relevante es lo siguiente. Cuando dice la fruta de verano, una fruta madura. Esa fruta es el momento de recogerla. Así que el Señor les dice, ustedes están maduros, ya maduraron lo suficiente. Ustedes están listos para ser cosechados. Su maldad ya llegó al colmo. ¿Ya? Están maduros. Es una cesta de fruta madura. Ha llegado el fin. No los toleraré más. No voy a tolerar más a este pueblo. Hermano, este tolerar no es pasar por alto. Este tolerar nos da mejor el contexto para que nosotros podamos interpretar bien lo que el Señor dijo cuando se arrepintió. Cuando el Señor dijo, me arrepiento, voy a tener paciencia con ustedes. Voy a tolerarlos. ¿Sí lo notaron? Ahora este texto nos deja entender mucho mejor esas palabras, las dos anteriores visiones. Con esa palabra de se arrepintió. ¿Me di a entender con eso? Eso es el texto en su contexto. Ahora, no es que el Señor, una visión, los voy a mandar juicio. No, mejor no. Otra visión, les voy a mandar juicio. No, mejor no. Otra visión, no, definitivamente no los voy a tolerar más. No. Estas visiones nos ayudan a entender las otras dos en las que se dijo que el Señor se arrepintió. El Señor tuvo paciencia, los toleró. Y aquí dice, no los toleraré. Solo tendrán una expectativa, y su expectativa será de juicio. Están maduros, serán recolectados, serán llevados a una nación extranjera. Dime, ¿te lo leo? Nueva versión interna. Uy, bueno, y me pregunto, Señor, ok, y me preguntó, ¿qué ves, Amos? Una canasta de fruta madura, respondí. Entonces el Señor me dijo, ha llegado el tiempo de que Israel caiga como fruta madura. No volveré a perdonarlo. Hemos visto cómo el Señor ha ido tratando con el pueblo vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Y el pueblo, vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez, rebelado contra el Señor. ¿Qué hora es? Ya tenemos tiempo. Pero se puede pensar también que las visiones no fueron simultáneas, sino que fueron cada lapso de tiempo diferente a medida que iba pasando cada comportamiento del pueblo. Bueno, el texto no nos deja ver eso, pero
lo que sí podemos decir es que no es la primera vez que el profeta le habla al pueblo de parte de Dios, no en visiones, pero el profeta ha sido claro. El texto no nos deja ver si pasó mucho o no pasó mucho tiempo, y ya vamos a ver un detalle en cuanto a eso, porque parece que el profeta tiene un auditorio, o parece no, el profeta tiene un auditorio, y vamos a ver cómo ese auditorio responde al profeta, que podría ser una buena guía para pensar en eso. Podría ser, no podría ser, ¿sí? No hay. Sin embargo, no afectaría el texto si pasara algún tiempo o no pasara algún tiempo. Pero el texto no lo deja ver tan claro. Verso 3. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos y en silencio serán arrojados en cualquier lugar. Note, la tercera visión, hermano, del capítulo 7, el verso 9, nos dice que los santuarios y los lugares altos serán destruidos. ¿Sí lo notaron? Los lugares altos de Isaac serán destruidos. Bueno, note que esta cuarta visión ya no habla del santuario, sino habla de qué o de quiénes. Verso 3, y los cantores, los que estaban allá, se va a referir a ellos, los cantores de esos lugares, en vez de cantar ahora alegremente, ¿qué dice el texto? Estarán gimiendo. Ya no más cantos, ahora van a gemir. ¿Y por qué van a gemir? ¿Qué dice el texto? Sí, Señor, por los muertos. Note que ellos serían echados y habrá solo silencio. Note que no serían completamente aniquilados, pero sí serían grandemente reducidos. ¿Sí o no? El Señor, muchos serán los cuerpos de los muertos y en silencio serán arrojados en cualquier lugar. No serían aniquilados totalmente. Hace 8 días, hace 15 días, creo que recordábamos. Hace 8 días. Mire el verso, capítulo 6, verso 10. A ver, este evento aquí de esta visión nos deja, o más bien nos recuerda estas palabras que ya leímos del capítulo 6, verso 10. Y un pariente tomará a cada uno y los quemará para secar los huesos de casa y dirá al que está en el rincón de la casa: ¿hay alguien contigo? El otro dirá: no, y añadirá: calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Tenían temor de que solo pronunciar el nombre del Señor significara más castigo para ellos. ¿Ustedes se acuerdan que esta gente lo que quería hacer era callar a los profetas? Ahora, los que querían callar a los profetas, ahora serían ellos los que iban a guardar silencio. Así que, mi hermano, la tercera y la cuarta visión solo confirman todo lo dicho en el profeta de Amós. Ustedes se han apartado y Dios los va a castigar. No es que el Señor se va a arrepentir en algún momento de su juicio. No. Ustedes se han apartado. Y por haberse apartado, el Señor los va a... ¿Claro? Muy bien. Entonces vuelvas, hermano, ahora sí a lo que dejamos pendiente. 7, verso 10. Las 4 visiones en realidad están relacionadas. No es que una vaya suelta de la una de la otra. No, todas están relacionadas. Y aquí quizás podría darnos algo de luz en cuanto a eso, mi hermano, en cuanto al tiempo que podría pasar, podríamos ver algo ahí. El profeta tiene un auditorio. Hay unas personas que están escuchando al profeta. El profeta no está hablando así suelto y está hablando no. ¿A quién les está hablando el profeta? Al pueblo. Dentro del pueblo había, así a grandes pasos, había
un pueblo en general, había un rey, había un sacerdote, y todos ellos estaban escuchando las profecías de Amós. Todos estaban escuchando al profeta. Y dentro de todos esos que estaban aparecía un personaje, viejo Willis. Capítulo 7, verso 10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti y en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir sus palabras. Aparece un personaje. Este encuentro que el profeta va a tener con este personaje está sumamente relacionado con estas profecías. Mientras el profeta está hablando, este auditorio está ahí, así que está muy relacionado. Podemos pensar en ese auditorio como poniendo mucha atención. Están escuchando las palabras del profeta, y mientras ellos están ahí escuchando las palabras del profeta, no sienta bien. Ya, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está diciendo ese profeta? Y parece ser que las palabras del verso 9 rebosan la copa de este personaje. Pero antes de seguir, ¿quién es el personaje? Amasías. ¿Quién es Amasías? Es un sacerdote. Y es un sacerdote de Betel. ¿Y eso para qué nos sirve? ¿Y por qué el Señor nos comunica ese tipo de cosas? Porque vamos a ver que eso es bien interesante. Bueno, aparece entonces un personaje de Amasías. Y como ya les digo, verso 9, mire, un auditorio. Y en medio de ese auditorio está Amasías. Este personaje, un sacerdote y Amasías escucha estas palabras: Diego, los lugares altos de Isaac serán destruidos, los santuarios de Israel serán asolados. ¿Los santuarios de Israel serán asolados? Si yo soy... Entonces él abrió los ojos y dijo: uy, ¿sí me va a entender? Algo está pasando, o sea, algo como que me empieza a hacer sentir incómodo. ¿Qué es lo que está hablando este profeta? Y él dice, y el profeta dice: y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Y ahí está Amasías, ¿no? Poniendo atención a todo lo que dice el profeta, y eso no le está gustando y no le está sentando bien, y eso le rebosa la copa a Amasías. Noten, el encuentro de Amasías viene entre ¿qué visión y qué visión? Entre la tercera y la cuarta. Eso es importante para que lo tengamos en cuenta. Entre la tercera y la cuarta se encuentra Amasías ahí, y Amasías lo que hace es intentar persuadir al profeta para que el profeta se vaya. Y vamos a mirar cuáles son las palabras del profeta. Y les quiero dejar esta pregunta ahí para que ustedes la vayan desarrollando mientras miramos el texto. Así habla, como habló Amós, así hablan los profetas de hoy. Los profetas del Señor hablan así como va a hablar Oseas, hermano. ¿Yo qué dije? Oseas me tiene atormentado. Me envié. Oseas. Escribí, eso lo escribí en el computador y lo envío acá. Y cuando lo envié acá, no lo envié como Amós, sino lo envié como Oseas. Imagínense ustedes yo cómo estoy. Bueno, Amasías va a intentar persuadir al profeta. Mire, hermano, lo que va a pasar aquí, lo que va a pasar en este paréntesis, solo va a confirmar lo que nosotros ya vimos de la cuarta visión. Por eso era importante como seguir el hilo así de pensamiento. Él quiere callar a Amós, él quiere callar al profeta. Este señor que es sacerdote en medio del pueblo quiere callar a Amós. Aquí hay un versus Amós. Se levanta un hombre con autoridad en medio del pueblo. Cállese.
pero el profeta no callará. El profeta hablará. ¿Por qué? Sí, Señor, y eso lo vamos a ver en el texto. Así que hablemos un poquito de Amasías, porque es lo que el texto nos va a mostrar. Amasías era un sacerdote en Betel. Y nos deja ver el texto, hermano, que Amasías era un hombre malo. ¿Por qué? Porque es identificado por la lectura como un sacerdote de Betel. Alguien encargado de la vida espiritual del pueblo, ofreciendo sacrificio ¿en dónde? Donde el Señor no les había permitido. Porque resulta que Betel fue uno de los centros de adoración idólatra. Ahora noten estas cosas tan interesantes del texto. Note que dice, entonces el sacerdote Amasías de Betel fue a decirle a Jeroboam. Ah, sí, señor. Sí, señor. No fue él. No fue él. Él envió un mensajero a Jeroboam. Y dice de Jeroboam que Jeroboam era rey de Israel. Parece ser, más bien la historia nos cuenta que Jeroboam era un rey exitoso, pues según los estándares humanos, ¿no? Pero un rey malo delante de Dios. Entonces, podemos imaginarnos a Amasías así como así. Jeroboam está hablando, ese profeta Amos está hablando contra usted. Yo se lo vengo a contar, le vengo a decir a usted, pero no es en son de chisme ni nada, ¿no? Imagínense que el profeta está hablando contra usted. No fue capaz el mismo Amasías de ir y ponerle la cara a Jeroboam, ¿sí o no? Están hablando contra usted, tengo que contárselo, pero miras cómo maneja esa información, ¿no? No es el quien va. Y no solamente que él envía un mensajero, sino que vamos a ver que este personaje, Amasías, no es fiel a lo que Amós ha dicho. Él va a envolver al profeta, hermano, en una conspiración para desprestigiar al rey Jeroboam y para desprestigiar también a Israel. Amasías entonces lo que quiere es quedar bien. ¿Y qué es lo que pasa? Esto es un asunto político. Como si dijera que Amós está conspirando contra el rey y le está acusando de instar una insurrección entre el pueblo. Entonces parece que Amós quiere desestabilizar el reino del norte, pero eso no tiene nada que ver con lo dicho por el profeta. Mire, otra vez, leamos el verso 10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel, él envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós, note, se ha levantado contra ti. Amós se va a levantar contra usted, rey. En medio de la casa de Israel, la tierra no puede sufrir todas sus palabras. Pero si era eso lo que había dicho el profeta, no, señor. En el verso 9 lo que leemos es que los lugares altos de Israel serán destruidos, los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre Jeroboam, contra la casa de Jeroboam. Pero Amasías va y le dice, pilas que Amós está levantando un movimiento ahí guerrillero contra usted. ¿Sí me dio a entender? Pero eso no es lo que está diciendo el texto. ¿Sobre quién se levantará la espada? Es contra toda la casa de Jeroboam. Pero es que esto ya había sido anunciado muchísimo tiempo antes. Y no solamente eso, sino que el profeta había dicho que el juicio vendría sobre todo Israel. Ahora, si notaron que Amasías dice, la tierra no puede sufrir todas sus palabras. Hay otra versión que dice, el país no puede soportar que él siga hablando. Acordémonos, hermano, que este pueblo quería callar a los profetas. Amós predicó el juicio, sí, pero también predicó arrepentimiento. Sí, también había predicado arrepentimiento. Así que lo que quería hacer Amasías era silenciar al profeta, que no profetizara más. Mire, verso 11, se nos está yendo el tiempo.
porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado en cautiverio. Así ha dicho Amós. Esto que nos está hablando el profeta es cosa de Amós, esto no viene de Dios. Este sacerdote Pedrito no reconoce que es Jehová del Señor. Él piensa que son profetas, son palabras de quién, que son palabras de Amós. Así que él no está rechazando al profeta. ¿A quién está rechazando? A Dios, a Jehová mismo. Aunque en honor a la verdad el mensaje central sí llega. ¿Sí vieron? Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá de espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Ese mensaje sí llegó claramente. Entonces Amós va y le dice a Jeroboam: hey, yo le cuento esto, pilas con esa información, ¿no? Pilas con lo que usted hace. Y va y le dice a Amós: el rey me dijo que le dijera. ¿Sí? Lea el texto, a ver si encuentra eso. No. Amasías va por un lado y habla al rey, porque ni siquiera él habla, sino que manda un mensajero, y viene por otro lado el profeta y le dice: voy a atreverme humildemente a darle una recomendación. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mire, verso 12. Voy a darle una recomendación. Todo este tiempo el profeta ha estado callado. Verso 12. Y Amasías dijo a Amós, vidente. Ya en unos estudios que hemos hecho anteriormente nos hemos dado cuenta que a los profetas en ese momento se les llamaba videntes. Videntes porque tenían... Eso es alta exégesis, hermano. Eso no es así como así. Vidente, vete, huye a tu tierra. ¿De dónde venía él? De Judá. Así que vuélvase a su tierra, coma allá su pan y profetice. Se lo recomiendo. ¿Ya? Esta recomendación es de Amasías o es del rey. No, es de Amasías. Muy bien. Gane su comida ya. Como si el profeta lo hiciera para ganarse la vida. Como muchos lo hacen ahí. Viene el profeta del Señor. Ese man si toca darle una buena ofrenda. Voy a contarlo, hermano, solo para que ustedes se den cuenta de Estaba en una reunión de pastores. Y en esa reunión de pastores uno de ellos da un testimonio de un profeta que vino por allá. Tú lo conoces. Estuvo en tu casa almorzando en tu casa. Llevan a ese profeta a esa iglesia. Ese profeta se para, recogen la ofrenda para el profeta. Y el profeta cuenta la ofrenda y no alcanza para el pasaje de avión. Entonces él se para delante de toda la iglesia, viejo Willis, groseramente: no me voy de la casa que ustedes no me completen lo del pasaje en avión. ¿Qué le tocó hacer a toda la iglesia? Hermano, y este impío manda a la secretaria: vaya y cuenta. Y ella va y cuenta: todavía no alcanza. Hasta que no me completen, no me voy. Ya se imaginarán ustedes la situación. Hasta que hizo completar lo de su pasaje. Esos son los profetas de hoy. Esos son los profetas de hoy. Bueno, pero era un comercial nomás, hermano, para que no se me distraigan. Verso 13. Pero dice: pero no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital. Su meta principal es que Amós deje de profetizar y que profetice contra Betel. La razón que él da, ¿cuál es? Que es santuario del rey. Pero esa no es la razón verdadera. Es que porque... ¿Cuál es la razón verdadera? No profetices aquí porque esto es santuario del rey. Es porque es su santuario, Señor. Es porque Él es el que está ahí. ¿Qué pasa cuando el profeta se levanta y habla contra el santuario? ¿Qué pasaría con el negocito de este señor? ¿Sí me va a entender?
Claro, es que esa es la verdadera razón. Otra pequeña razón. ¿Quién creen ustedes que puso a Amasías aquí? Sí, señor. Fue Jeroboam el que los ponía ahí porque había esa relación estrecha entre el gobierno y este señor Jeroboam fue el que lo puso ahí. Él está muy interesado en el pueblo, en el rey, ¿sí? No, está interesado en él mismo. Sus propios intereses son los que están siendo afectados. ¿Ustedes se imaginan un sacerdote callando al pueblo, al profeta? ¿Un líder espiritual callando al profeta? Lo que importa es que no se inquiete al rey. No, lo que importaba eran los intereses de Amasías, porque los intereses de él también estaban siendo afectados. ¿Cuál era el trabajo del sacerdote? ¿Qué era lo que hacía el sacerdote? Ser un mediador entre el pueblo y Dios. Y este personaje se convirtió en un servidor del rey, en un simple servidor del rey, en un simple súbdito. Sí, no era más. Seguramente ¿le suenan las palabras muy amables de Amasías? No, seguramente su tono fue sarcástico. Y no nos imaginamos al profeta diciendo: Amasías, ¿usted quién es? Y como ahora, ¿no? ¿Usted no sabe quién soy yo? No. Verso 14 y verso 15. Uy, hermano, está. ¿Tienen hasta la 1? Dijo Pedro, no. ¿Quién dijo no? ¿Pedro? Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: aquí va el profeta, hermano Héctor, porque el profeta había guardado silencio. No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. El profeta había estado callado. El profeta va a defender ahora su oficio. ¿En base a qué? A lo que Dios le ha dicho. Su comisión es divina. Amós no está diciendo que él no sea profeta. Lo que él dice es que él no vino de una escuela de profetas. Yo no vengo de ninguna academia de profetas. No soy discípulo de un profeta. Lo es, y lo es por comisión ¿de quién? De Dios, porque fue Dios quien lo llamó. Claro, su mensaje no es popular, pero venía ¿de quién? De Dios. Y ese mensaje debía ser escuchado. Así que Amós obedece a Dios antes que al rey. Amós es solo un campesino. ¿Y usted quién es? Yo no soy nadie. Yo soy un boyero. Yo soy solo un campesino. Y sabe que también soy un agricultor, así que tenga en cuenta que lo que estoy haciendo no lo hago por comida, no lo hago por lucro, como algunos hoy. Era un pastor, era un agricultor. Yo tengo mi comida. Yo no vengo aquí para que me completen lo de él. Amós no era el tipo de persona para empezar una conspiración, ¿se dieron cuenta? Verso 16. Ahora pues, oye palabra de Jehová, y se metió en problemas. Mire la profecía que viene de parte del Señor para Amasías. Ahora pues, oye palabra de Jehová, Amasías. No soy yo, es palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes. Tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. No son las palabras de Amós, son las palabras del Señor. La autoridad del Señor descansa en que en la palabra de Jehová.
No se nos dice así aquí que el rey mandó a decir algo, el asunto es con Amasías. Ya, no me voy a meter con el rey, es con usted, Amasías, es con usted es con el que tengo que hablar. Y hay un grado de severidad fuerte sobre Amasías. Su mujer será una prostituta, sus hijos morirán, su tierra será repartida. De ahí en adelante no vamos a saber qué pasó con Amasías. Pero un datico, hermano. Resulta que el reino del norte seguramente escuchó lo que Oseas también había dicho. Entre la muerte de Jeroboam, entre la muerte de Jeroboam, y la caída de Israel pasaron 20 años. ¿Qué significa eso? Que durante esos 20 años este señor vio caer todo poco a poco y vio cumplir las palabras del profeta una por una. Noten, un rey perverso, un sacerdote perverso, pero un profeta del Señor que hablaba lo que el Señor le había dicho que hablara. ¿Se cumplirán las palabras del Señor sobre Amasías? Terminemos, mis hermanos, porque se fue el tiempo. Veamos unas aplicaciones así rápido. ¿Creen ustedes que esas visiones tengan que ver con nosotros? ¿O no? Déjalo ahí como para que tengamos ahí algo como en que entretenernos. Podríamos hacer muchas aplicaciones de todas estas visiones, pero solo vamos a hacer algunas. ¿Y si nosotros hoy fuéramos examinados? Dieguito, ¿y si nos pusieran la plomada a nosotros? ¿Cuál sería el resultado de nosotros si el Señor dejara caer su plomada sobre nosotros? Y esto suena fuerte, pero tenemos que decírnoslo. Aprobaríamos, mis hermanos. O sea, nos veríamos rectos. No nos hemos apartado ni para allá, ni para acá. Algunos de ustedes pueden decir, no, yo me he portado recto. O sea, ¿en qué estamos? Abril, marzo. No, pero en febrero me porté bien. En Semana Santa me he portado así. Casi recto. No es recto. Casi recto. No vale. Y la plomada lo va a mostrar. No es que por momentos yo camino recto y luego no. Ninguno de nosotros, hermano, marca una perpendicular perfecta. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué pide Dios de nosotros? Perfección. Hermano Héctor, ninguno de nosotros marca perfección, pero el Señor dice, sea perfecto. ¿Cómo solucionamos eso? No es que nosotros nos desviamos, no, yo venía recto, pero en algún momento de mi vida me torcí y me desvié. Y aunque esto suena duro, tengo que volver a decirlo. No es que por algún momento de nuestra vida caminamos así, es que nosotros nacemos desviados. Es que el pecado ya hace parte de nosotros. Hemos sido torcidos. No es que nosotros en algún momento de la vida nos torcimos, fue que nacimos torcidos. ¿Cuál es el veredicto de las palabras del Señor sobre nosotros? Son estas mismas, hermano. Vamos terminando. Daniel. Daniel 5, versículo 27. El veredicto sobre nosotros es este mismo que vamos a leer en Daniel, mis hermanos. ¿Lo tienen? Si no lo encontró, deje así, yo se lo leo. 5:27. De que el pesado ha sido en balanza y hallado falto. Ese es el dictamen sobre todos nosotros. Fuiste pesado y fuiste hallado falto. Ninguno ha vivido lo que Dios demanda, pero hay uno que sí. ¿Quién? Cristo. Y de Él sí podemos decir que Él es varón perfecto. Solo de Él se puede decir que Dios deja caer una plomada y es
perfecto y estamos en Semana Santa y aunque vemos al hombre perfecto es colgado y es muerto como un criminal. El único que ha marcado una perpendicular correcta. ¿Por qué? Bueno, para salvar a su pueblo de sus pecados. Escúcheme, para salvar a su pueblo, a los suyos, de su pecado. En el día final, hermano, nadie va a poder presentar una justicia diferente a la de Cristo. Pero por la fe, la justicia de Cristo hoy puede ser nuestra. Debemos ser conscientes de la carga de juicio que viene para el pecador, para el impenitente y la severidad de Dios, hermano. Y no se puede callar. Por misericordia, hoy tenemos que decirnos, corra al Señor y arrepiéntase. Porque si usted no es hallado en Cristo y cuando le pasen la plomada va a ser hallado torcido. ¿Y qué va a pasar? Juicio. Dios es justo. Amén. Es compasivo. Pero también es fuego consumidor. Amén. En esta vida ninguno de nosotros va a marcar un 100 en obediencia, hermano. Pero descansamos en Dios que nos ve con 100. ¿Por qué? Por gracia. Gracia en Cristo. Es urgente que nosotros corramos en arrepentimiento para ser salvos del juicio que viene. Estas visiones tienen un elemento simbólico. No han salido rectos de la plomada. Y la canastilla dice, ya están maduros. ¿Maduros para? Maduros para el juicio. Es tiempo, hermano, aún, de clamar por misericordia. Algunos piensan de este mundo, comamos y bebamos, que mañana, cuidado. Oremos. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Tu consejo nos viene a tiempo, Señor. Rogamos para que tu palabra hoy traiga efecto a nuestros corazones. Para que por la obra de tu Espíritu en nuestras vidas, hoy nuestros corazones puedan ser redarguidos. Entendemos hoy que no podemos presentarnos delante de ti rectos, perfectos. Más bien todas nuestras mejores obras se caerían al piso y serían deshechas, Señor. Por eso esta mañana clamamos a ti, Padre. Si alguna justicia puede haber en nosotros, solamente está en ti. Así que nos acercamos a ti esta mañana en arrepentimiento y fe, rogando por tu favor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad y vuélvenos a ti. Extiende tu favor, extiende tu gracia y extiende tu misericordia sobre nosotros. Que tu palabra, Señor, esta mañana pueda caer en buena tierra. Que tu palabra pueda haber cabida en corazones que no se han arrepentido, que más bien todavía admiten sus pecados, que todavía más bien quieren mantenerse allí, Señor. Tráenos, por favor, perdón y visita con salvación esta mañana nuestra iglesia. Por favor, que tu palabra pueda redarguir esta mañana nuestros corazones por tu Espíritu. Gracias por este tiempo, mi Señor. Gracias por mis hermanos que han tomado hoy de su tiempo para estar aquí. Que todo lo que hablamos, que todo lo que hemos dicho hoy pueda servir de edificación para nosotros. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén.